más que nada, la aplicación EpiAmigo es un acompañamiento para las personas que tienen esta condición y para las familias o sus cercanos que vive la persona, y la cual tiene diferentes como funcionalidades, que la principal es un botón como de ayuda en el cual va a notificar a los contactos de emergencia que tenga registrado la persona, pero a la vez va a producir sonidos en el cual EpiAmigo es un perrito como de ayuda, el cual va a empezar a ladrar, que es por el altavoz del teléfono, y a la vez va a indicar con una voz artificial que está teniendo una crisis la persona y qué cosas no deben hacer las personas que están como cerca de ellos. Epilepsia, cambios y nuevos caminos. Esta experiencia puede ser vista desde varias perspectivas. Aquí nos conectamos para encontrarnos, compartir, informar y conocer juntos acerca de esta aventura, en donde tú eres el protagonista. Fundación Epilepsia y Juventud presenta Mía, tuya, nuestra. Mi travesía con la epilepsia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mi travesía con la epilepsia. Un podcast de epilepsia y juventud donde compartimos historias, educamos y, más importante, acompañamos a las personas con epilepsia y a sus familias. A modo de recordatorio, les comento que el contenido de este podcast tiene fines de entretención, educativos, que en ningún caso reemplaza la atención médica, y si es que necesitan consejo personalizado, les recomiendo consultar con su equipo de salud y con su médico tratante. Dicho eso, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está bastante en boga últimamente y que, como ya ustedes saben, la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados durante los últimos años. La salud no se queda fuera y, por supuesto, la epilepsia tampoco. Y hoy tenemos dos tremendos invitados, a Pablo González, a Natalie González. No son familia por si acaso, solo una coincidencia de apellidos, que nos van a hablar un poquito de este tema y vamos a tener una conversación bastante interesante aquí. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, hola Samuel, ¿cómo están? Muy bien, igual, agradecida de la invitación que me hicieron. Sí, muy contentos de tenerlos acá. Y solamente para hacerle una pequeña introducción, Pablo González es médico, neurólogo, especialista en epilepsia, epileptólogo, que tiene una vasta trayectoria participando en distintas sociedades importantes de epileptología en Chile y también ha hecho grandes aportes a esta área del conocimiento en nuestro país y que nos va a hablar un poquito desde su perspectiva como clínico hoy. Por otro lado tenemos a Natalie González, que es ingeniera en ejecución en informática, fundadora y desarrolladora de la aplicación EpiAmigo, próxima al lanzamiento, y que también tiene una historia personal familiar con la epilepsia, que es bastante valorado en términos de perspectiva. Entonces, chiquillos, me gustaría partir con una pregunta clave, más que nada para que nuestra audiencia los pueda conocer un poquitito más y ustedes nos cuenten también desde su perspectiva personal. Quizás primero, Pablo, si es que nos puedes contar cuál es tu travesía con la epilepsia. Mi travesía. Bueno, primero agradecer por la invitación, ya, siempre dispuesto a apoyar con ustedes y estar aquí, dando el aguante. Mi travesía con la epilepsia empezó cuando a mí me gustaba mucho neurología en la universidad, en pregrado. Después, por varias razones, me fui a General de Zona. Tuve General de Zona 6 años y ahí empecé a ver pacientes epilépticos como parte del programa de epilepsia del consultorio donde estábamos. Posteriormente me fui a hacer la beca en el J. Aguirre, y en el J. Aguirre hice una pasantía en epilepsia en Barcelona, en el hospital clínico. Y ahí me empecé a dar cuenta de que epilepsia en realidad era un mundo, ya que dentro de la neurología es muy completa y se complementa con las distintas áreas, el área cognitiva, imagenológica, tiene electrofisiología, tiene cirugía, entonces es como un ambiente muy transversal dentro de lo que es como una integración de las distintas ramas de la medicina en neurología, ¿ya? Y posteriormente seguí haciendo el fellow de epilepsia y estuve como epileptólogo un tiempo en el Sotero del Río, después en el Hospital de la Florida. Después, por razones de la vida,
terminé en la clínica Las Condes, en el centro de epilepsia, para después salir ahora en los últimos años, y actualmente estoy haciendo epilepsia y dedicando a epilepsia en la clínica METS, ahí en la dehesa, y ahora empezamos recién en la Florida, con unas horas de consulta. Y en CENEA, que es un centro de estudios de neurología avanzada con distintos médicos que trabajan en distintas ramas de neurología. En epilepsia está como neurocirujano el doctor Manuel Campo, y también estoy ahora en la que llaman Clínica de Epilepsia, que es el Centro Integral de Epilepsia y Neurodesarrollo, ahí con la doctora Loreto Ríos también, haciendo una cosa súper interesante, que es lo que ahora como que me está motivando para otras cosas, que es la parte de transición en epilepsia. Ya. Que es muy entretenido, que en el fondo el paso del paciente epiléptico pediátrico en su etapa de adolescente para pasar a adulto. Mira, qué interesante. Justamente el segmento etario donde yo encuentro que nos falta más por aportar y donde quizás es más difícil, porque las personas jóvenes con epilepsia, los adolescentes, ¿no es cierto?, pasando a adultos jóvenes, de repente la vida se nos pone un poco caótica, ¿no es cierto? Y es súper valioso la perspectiva que tiene. O sea, después de tantos años trabajando con epilepsia y entendiendo la complejidad del cerebro humano en una de las patologías también más complejas, yo creo que el que haya llegado a este punto donde ya te estás metiendo un poquito en estudiar esto de la transición y dedicarte a eso, yo creo que hace un aporte súper valioso a la comunidad de las personas con epilepsia. Así que muchas gracias por compartir eso, Pablo. Y bueno, me gustaría también conocer un poquito de Natalie. Algo sé de tu historia, Natalie, que hemos conversado tras bambalinas, pero cuéntame un poquito cuál es tu travesía, qué fue lo que te llevó a escalar esta aplicación. Claro, en mi caso tengo 2 primas que tienen epilepsia, pero una de ellas es como más cercana a mí, ya sea como físicamente, y ella tiene epilepsia refractaria de hace varios años atrás. Ya le descubrieron que tiene epilepsia, pero ella ya llegó a un punto en el cual ya no puede salir sola. Entonces ya tiene 30 años. Entonces hay momentos que ella quiere caminar o quiere hacer cosas por ella misma y ya no lo puede hacer porque, claro, no saben dónde está, si es que le va a producir, si es que va a tener alguna crisis. Entonces, un día tuve la idea de tomar todas las necesidades que tiene ella y utilizarlo para crear una aplicación para mi proyecto de título en ese momento cuando yo estaba estudiando. Entonces, después de eso, hice unas encuestas a diferentes personas que pude encontrar que tienen epilepsia, aparte de mis 2 primas, y pude como encontrar las cosas que ellas necesitan para poder sentirse más acompañadas en todo este proceso que tienen que vivirlo día a día. Entonces, desde ahí nació mi proyecto de título, en el cual había quedado hasta ahí en ese momento, y hace unos par de meses decidí lanzar esta aplicación que se llama EpiAmigo, y está en unos pequeños retoques que la quiero como lanzar, por así decirlo, en un par de meses más. Perfecto. Entonces ahí afinando los últimos detalles antes de lanzar EpiAmigo. Sí. Pero bien interesante. Me impresiona el nivel de empatía, de sensibilidad que tuviste con tu prima. Yo creo que el ver un familiar es lo que más nos sensibiliza a las personas que no tenemos epilepsia frente a esta condición, y nos hace ponernos un poco en el lugar. Porque, claro, para una persona de 30 años no poder salir solo, yo creo que, o sea, si yo estuviera en esa posición, de todas maneras me gustaría que alguien me tendiera una mano, que buscar una solución. Y yo creo que el tipo de soluciones en tecnología, usando las herramientas que tenemos hoy en día, yo creo que es un súper buen camino a seguir, y muy contento de que estés trabajando en eso. Bueno, dicho eso, entramos un poquito en materia ya, entonces, y para esto me gustaría pedirte a ti, Pablo, si es que nos puedes hacer una especie de mapa mental quizás. ¿Qué es lo que se está haciendo con inteligencia artificial y epilepsia hoy en día? ¿O cuáles son las áreas donde potencialmente se podrían hacer cosas? Si quieres dividirlo en diagnóstico, tratamiento, seguimiento, lo que se te haga más cómodo. Es súper amplio, porque la inteligencia artificial está en todo, ¿ya? Y en salud está entrando fuerte en muchas partes, y tú lo dijiste muy bien, o sea, en el fondo diagnóstico, tratamiento y seguimiento, ¿ya? Yo creo que el uso de la inteligencia artificial viene fuerte,
Por ejemplo, si hablamos un poco del diagnóstico, bueno, desde el punto de vista de electrofisiología, de encontrar estos focos, o sea, por ejemplo, una epilepsia focal y encontrar el foco donde empieza la epilepsia, eso se está haciendo. ¿Ya? Existen ciertos estudios con algunos tipos de electrodos, ¿ya? Con algunos mecanismos para poder registrar dónde empieza esta crisis, ¿ya? Y ver si eso se correlaciona tanto con la imagen, ¿ya? Tener una resonancia, tener un PET, un SPECT o un estudio imagenológico que finalmente se mezclan estos estudios y se logra sacar la información para ver dónde está la crisis. Lo otro que se está viendo también a nivel como de estudios son los estudios de las redes neuronales, ¿ya? Porque la conectividad es fundamental en el tema de epilepsia actualmente. Ya no hablamos tanto de un foco, sino que hablamos también de las redes, de las conectividades de la epilepsia. Claro. ¿Ya? Eso por el lado del diagnóstico. ¿Ya? Por el lado del tratamiento, existen varias cosas que se están haciendo en torno al tratamiento. Por ejemplo, existen como unas especies como de bases de datos, por ejemplo, donde se coloca toda la información del paciente, si hubo una epilepsia genética, el tipo de crisis, cuándo empezó, a qué fármaco no ha tenido respuesta al tratamiento, y se saca como la información para poder ver cuál va a ser el fármaco que nos podría ayudar para ese tipo de paciente. Mira, interesante. Y en cuanto al tema de seguimiento, por ejemplo, también hay algunos como, o sea, el más conocido de repente son estos dispositivos tipo pulsera, donde se da como información de que el paciente podría tener eventualmente una crisis, ¿ya? ¿Cómo es? Sí. Pero eso ocupan como información que no es directamente del cerebro, sino que ocupa información como periférica, ¿ya? O sea, pulso, el registro de presión, etcétera. Diferentes cosas como que podrían alterarse previo a una crisis. Existen otros dispositivos, como el RNS, que es un tipo de dispositivo que se coloca a nivel cerebral, con electrodos profundos, que en el fondo va a evaluar actividad previa a una crisis, ¿ya? Entonces, todos estos dispositivos van como juntando esta información para decir, por ejemplo, tenemos una actividad que 30 minutos antes de una crisis nos puede decir, oye, este paciente va a convulsionar hoy día, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Ajustemos el tratamiento, ¿ya? O tomemos un refuerzo previo a tener una crisis. Son como alternativas que se podrían hacer en torno a lo que la inteligencia artificial nos podría dar. ¿Qué más? Bueno, y lo otro son estas aplicaciones que yo creo que hay aplicaciones para distintas partes del mundo, que era un poco lo que conversábamos hace un rato, fuera de pantalla. Que en el fondo tenemos que aplicar la tecnología a lo que tenemos al alcance, ¿ya? Y estas aplicaciones que tienen que ver con el seguimiento del paciente en cuanto a adherencia a tratamiento, evaluar la cantidad de crisis, si afecta o no su calidad de vida, por ejemplo, ¿ya? Es información súper valiosa tanto para el paciente como para el médico tratante. Entonces, cuando tengamos todos estos dispositivos, o sea, con estas aplicaciones dando vueltas, yo creo que nos va a mejorar mucho la calidad de vida del paciente, que es lo que estamos buscando. O sea, finalmente, aplicar la inteligencia artificial a mejorar la calidad de vida del paciente que estamos tratando. Claro, de todas maneras, de todas maneras. Mira, qué interesante escucharte en el fondo cuáles son los avances, sobre todo en el área quizás de poder predecir un poco la respuesta a fármacos. Yo creo que es algo súper valioso e importante, pero sobre todo, y aquí haciendo un poquito la conexión con lo que hace Natalie, estas herramientas de seguimiento que son las aplicaciones. Desde mi perspectiva me parece importante porque es una forma de tener un poquito acceso a los datos que típicamente están bien segmentados acá en Chile, porque los sistemas de salud en el fondo no conversan mucho entre sí. Ya el sistema privado con el público es difícil meterse, acceder a la información clínica relevante para generar las herramientas necesarias. Y bueno, justamente en el seguimiento donde quería detenerme para quizás darle el paso a Natalie ahora que nos cuente un poquito en qué consiste EPI Amigo, cuáles son las funciones, si nos puede dar un recorrido quizás en cómo se vería esta herramienta. Más que nada, la aplicación EPI Amigo es un acompañamiento para las personas que tienen esta condición y para las familias o sus cercanos que vive la persona, y la cual tiene diferentes como funcionalidades, que la principal es un botón como de ayuda en el cual va a notificar a los contactos de emergencia que tenga registrado la persona, pero a la vez va a producir sonidos en el cual EPI Amigo es un perrito como de ayuda, el cual va a empezar a ladrar, que es por el altavoz del teléfono, y a la vez va a indicar con una voz artificial que está teniendo una crisis la persona y
qué cosas no deben hacer las personas que están como cerca de ellos, porque lo que pude encontrar en las encuestas es que muchas veces les pasaron a esas personas que las personas que estaban cerca no sabían cómo actuar. Lo habitual era que tenían que, no sé, agarrarle la lengua, cosas que coloquialmente se conoce de la epilepsia, entonces que quizás le empeore esa crisis en ese momento. También tengo un registro como manual de las mismas crisis, el cual puede indicar, no sé, el horario, la fecha y también cómo la persona se sintió. Si fue una crisis para él leve, moderada o alta, la persona lo va a poder como registrar y también se va a poder visualizar mediante un gráfico sencillo para que la persona pueda entenderlo, cómo le fue, no sé, durante el día, cuántas crisis tuvo, cuánto tuvo en la semana, en el mes o en el año, para poder ir visualizando más o menos cómo puede, si es que estuvo mejorando o estuvo empeorando la cantidad de crisis que tuvo la persona. También va a poder generar como un PDF o un informe, el cual va a poder descargar y puede llevarlo ya sea a su doctor, a algún médico, al neurólogo, en su caso de las personas con esta condición. Y también va a tener un registro básico de los medicamentos que va tomando la persona, ya sea en el pasado o actualmente, para que puedan ir indicando a sus neurólogos, a sus médicos, qué cosas estaban tomando anteriormente. Porque muchas veces me indicó mi prima, en este caso, que se cambió a muchos neurólogos y no tenían su historial. Entonces, esta es una forma, por así decirlo, de poder registrarlo, ya no sea solamente a papel, que muchas veces se les perdía. También tengo una sección como de información como básica para que puedan entender, ya sea jóvenes o adultos, de qué es la epilepsia y qué cosas podrían como ayudar a vivir con esta condición. Perfecto. Oye, muchas funciones que tiene EpiAmigo, bastante interesante, y me encanta el hecho de que se puedan hacer reportes, llevárselo al clínico, porque eso hace que esto sea aplicable en el fondo y que podamos quizás ver un valor. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Pablo, como clínico, que ves pacientes todos los días, ¿cuál es el principal valor y cómo en el fondo puede mejorar a ti el desempeño en tu práctica clínica de una herramienta como EpiAmigo? Felicitarte, porque realmente es una tremenda pega. ¿Ya? Estás mezclando cosas súper interesantes en una aplicación que a mí, por lo menos, encuentro que debería ser parte de los proyectos siempre, que es educar. ¿Ya? No solamente estás preocupando un registro, sino que estás preocupando que hay de fondo una educación también para la comunidad y para el resto de la gente, así que te felicito por eso. Muchas gracias. Yo creo que un registro, yo veo dos temas acá. Uno, el tema del registro es bueno, ¿ya? Porque muchas veces hay pacientes que, bueno, estos registros supuestamente también pueden ser hechos por familiares, ¿no es cierto?, por los testigos y todo esto. Entonces hay información a veces que se pierde, ¿ya? Y esa información se pierde de muchas formas, ¿ya? Se pierde porque se olvida anotar, porque caen todos en crisis porque un paciente tuvo una crisis, pero hace muchos años que no tenía una crisis, entonces se pierden como ciertas capacidades para reaccionar frente a la epilepsia. ¿Ya? Entonces, por ese lado es importante el registro y tener el número de crisis, si se está tomando los fármacos y tal. O sea, es importante que esta aplicación también tiene eso de asegurar, entre comillas, la adherencia al tratamiento, o sea, que le avisen al paciente que tiene que tomarse los remedios, todo eso en el proceso va haciendo que el paciente se sienta más acompañado, ¿ya? Lo otro es tener a veces este registro de las crisis y de repente tener como una comunicación con el médico tratante también sería como interesante dentro de estas aplicaciones. Yo creo que eso es muy, muy útil, ¿ya? Para tener como no solamente si el paciente tuvo la crisis, tuvo contacto con su médico, se hizo alguna indicación, ¿ya? También son como parte de proceso importante, ¿ya? En cuanto a lo que tiene que tener también es importante que estas aplicaciones, por ejemplo, tengan el diagnóstico del tipo de epilepsia que tiene el paciente.
Una cosa que siempre he tratado de pelear entre los pacientes y con algunos, en general, ¿cómo se llama? En la comunidad epiléptica, comunidad neurológica, es que, por favor, le pongamos nombre a la epilepsia que tiene. ¿Ya? No es lo mismo tratar a un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil, ¿ya?, que tratar a un paciente con una epilepsia por una esclerosis hipocampal, o una epilepsia focal por un tumor, o una epilepsia focal por un accidente vascular. Son diferentes formas, enfoques de tratamiento, y muchas veces hay fármacos que, sobre todo para estas epilepsias que son genéticas, ya pueden haber como problemas con los fármacos, y hay fármacos que no se pueden usar en algunos pacientes, porque pueden empeorar la epilepsia. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que estas aplicaciones tengan diagnóstico, tengan educación, tengamos el seguimiento y tratemos de ver cómo, si en eso nos va a afectar o no, esta como adherencia nos va a afectar finalmente a que tengamos un paciente con una mejor calidad de vida y menos crisis. Así Eso es lo que estamos buscando. ¿Ya? Ahora, ya con el hecho de tener un paciente educado, con un diagnóstico hecho y con un intento ya de seguimiento, ya es un avance gigante. Ya si mejora la calidad de vida y mejora la adherencia, y si con eso disminuyen las crisis, vamos a verlo y vamos a ver si es que realmente un paciente con una buena adherencia está sin crisis, es porque funcionó, y si no está con crisis, tenemos que replantear qué es lo que está pasando. Replantear tratamiento, incluso muchas veces replantear diagnóstico. Efectivamente, y para eso es súper importante tener la información, la información que podemos ir almacenando en este tipo de herramientas, ¿no es cierto?, de dispositivos. Y como dices tú, bueno, uno va a ir observando mejora en la adherencia en la medida que tengamos un paciente más educado. Y en ese sentido, yo creo que como este fue tu proyecto de título, probablemente es algo que has visto antes. O sea, no sé si tienes en mente o recuerdas de tu investigación en el proyecto de título, a lo mejor aplicaciones similares en las que tú te inspiraste y cómo eran esos resultados. Nosotros algo de experiencia tenemos con Pablo, con otras, en el fondo, herramientas similares, pero me gustaría saber tu perspectiva en esto. Ya en ese momento existían muchas aplicaciones que son extranjeras. Y muchas veces eran solamente en inglés y solamente tenían funcionalidades específicas. En ejemplo, hay una que es de Estados Unidos, en el cual solamente se podía grabar a la persona mientras tenía la crisis, pero solamente hacía eso, no había ninguna otra funcionalidad. Hay una que es europea, que es más completa, pero es muy restrictiva porque es mediante pagos mensuales. Entonces tenían una funcionalidad gratis y con un contacto de emergencia. Entonces solamente era muy limitado, porque había que pagar todos los meses una mensualidad para poder utilizar las demás como funcionalidades, que en ese caso también eran como el registro de medicamentos, pero todo era muy básico y muy como cerrado el lenguaje en el cual se trataba a la persona que lo estaba usando, que era la persona con epilepsia. Entonces, esas son como las que pude como encontrar y en América Latina no pude encontrar aplicaciones en el cual fueran hacia ya la epilepsia. Sí habían con funcionalidades para otro tipo de condiciones o enfermedades, pero no específicamente para epilepsia. Perfecto. Sí, mira, y es interesante en el fondo. Yo creo que uno de los principales problemas, bueno, yo no soy informático, no me dedico a la tecnología, yo me dedico a la medicina, pero desde mi perspectiva, desde la vereda del médico, yo siento que hay muy poca conversación entre las personas que desarrollan productos para la industria de la salud y los clínicos. Entonces, de repente, en el fondo, no hay productos con información relevante y ahí es donde está el mayor valor, en poder generar esa conversación, ¿ya? Aprovechando que tenemos al experto aquí, me gustaría hacer esa pregunta justamente. ¿Cuál sería para ti, Pablo, lo más importante o quizás 2 o 3 de las cosas más importantes que una herramienta como esta reporte a ti como clínico? Bueno, es importante, como dije ya, el diagnóstico. Saber el diagnóstico. Estamos en unos tiempos ya que estamos con diagnósticos de precisión, diagnósticos, muchos pacientes con diagnóstico genético. Tener el diagnóstico lo más certero posible. Yo creo que eso es parte importante. Tener el historial farmacológico del paciente, ¿ya? ¿A qué me refiero a eso? Hay muchos pacientes epilépticos que
Y en general se están tomando los medicamentos y tienen falla de tratamiento, tienen reacciones adversas a medicamentos, fármacos anticrisis que no les funcionaron, o fármacos anticrisis que tuvieron muchas reacciones adversas y hubo que suspender el tratamiento y cambiarlo por otro. Diferentes, ¿ya? ¿Cómo se llama? Reacciones frente a un fármaco, en el fondo, ¿ya? Dentro del historial de fármaco. Sería bueno también tener como un poco, y eso lo puede anotar el paciente, lo podría anotar incluso el médico si quiere ser más, de manera más técnica a lo mejor, tener el tipo de crisis, ¿ya? En algún apartado, en alguna parte. El tipo de crisis, cada cuánto tiempo tiene las crisis, los periodos de intercrisis, etc. O en alguna parte estar anotada su fecha de última crisis. Eso también es como importante. Para mí es súper importante, no sé, yo siempre pregunto y es como importante saber hace cuánto tiempo tuvo la crisis, por qué, etc. Lo otro de importante también, quién es su tratante, anotado en alguna parte, y en caso de una emergencia o una urgencia, dónde tiene que ser derivado. Yo creo que eso es dentro de como el historial del paciente, que son como datos importantes para, en caso de una crisis, en caso de un estado epiléptico, cualquier cosa, el paciente se ha llevado a donde tiene que ser, ¿ya? Y bueno, y todo el resto son ya datos como más técnicos, cosas más de ir más en profundidad, de ir cruzando datos. Por ejemplo, si hubo un cambio en la dosis del fármaco, un cambio de fármaco, tuvimos una disminución de crisis, ¿sirvió el fármaco o no? ¿Cómo se sintió el paciente? ¿Le mejoró la calidad de vida? ¿Está haciendo su vida normal? ¿Está trabajando después de este cambio? O sea, son como cosas que tenemos que ir cruzando datos para, en el fondo, que también son súper importantes, hacer tablas, y son cosas que son muy publicables para validar también estas aplicaciones. Así es, así es. Súper, bastante interesante ahí para que vaya en el fondo captando la información, sí, claro, de Pablo, que es una tremenda oportunidad. Sí, la conversación puede seguir fuera del podcast por si acaso, ¿eh? Y bueno, en ese punto ya, y como para ir cerrando un poquitito, me gustaría hacerte una pregunta más a ti, Natalie. ¿Cuál es la principal dificultad para ti como ingeniera informática al momento de diseñar en salud? ¿Por qué sientes que, o cuál es la traba, cuál es el talón de Aquiles en ese sentido? Es el habitual, mi mirada hacia los ingenieros es que siempre utilizan información muy cerrada. No se contactan con médicos o no se contactan con personas que están sufriendo alguna enfermedad o alguna condición, sino solamente buscan mediante publicaciones o artículos, pero no van hacia la parte más humana. Entonces, eso es como habitualmente el mayor problema que existe en los ingenieros informáticos, es que son muy cerrados y no van hacia la parte humana. Mira, bastante interesante, y me gustaría rescatar un poquito lo que estáis diciendo. Qué importante es enfocarse en la parte humana, enfocarse en el médico, enfocarse en el paciente, sobre todo el protagonista, sí, en el fondo de la historia, y preguntarle a la gente dónde está el área de mayor necesidad. Ir, en el fondo, testear estas aplicaciones en base al mismo feedback, a la retroalimentación que dan las personas que usan la aplicación. Entonces, porque si no se queda todo en la teoría, ¿no es cierto? En lo que podría funcionar. Y vemos que al llevarlo a la práctica es muy distinto. Y a veces, en el fondo, nos encontramos con sorpresa. Yo creo que aprovechar esto, en el fondo, para motivar a las personas, a aquellas personas que viven con epilepsia, aquellos familiares de personas con epilepsia, a participar de esta iniciativa para poder ir generando herramientas de mejora, para al final mejorar la calidad de vida y vivir con esta condición y sobrellevarla de la mejor forma posible, ¿ya? Bueno, llegamos ya al final de este capítulo del podcast Mi Travesía con la Epilepsia, así que quiero agradecerle a los invitados por haber participado hoy. Muchas gracias por su tiempo, valoro enormemente el haber tenido esta conversación con ustedes y estamos más que dispuestos a seguir colaborando en el futuro. Les deseo mucho éxito en sus proyectos y que sigan nomás trabajando, aportando para mejorar la vida de las personas que viven con epilepsia. Quiero invitar también a todos los que nos están escuchando a que nos sigan en redes sociales como Epilepsia y Juventud. Ahí vamos a dejar los links en la descripción del video. También, si es que quieren ser voluntarios en la fundación, ahí hay un formulario de inscripción.
Y, por supuesto, mencionar que el nombre de este podcast, Mi travesía con la epilepsia, se llama así porque detrás hay un libro con relatos de personas que viven con esta condición, un libro buenísimo que vamos a lanzar próximamente, así que los invito a que estén atentos al lanzamiento, donde van a poder no solo conocer historias inspiradoras de personas que viven con esta condición, pero también familiarizarse un poquito más con esta aventura a veces que es la epilepsia. Y ya para finalizar, me gustaría entregarle un pequeño presente a nuestros invitados el día de hoy. Tenemos por acá 3 cositas. Primero los regalos para cada uno, que ya se los voy a entregar. Y tenemos esta libreta. ¿Qué es esta libreta? Queremos básicamente que sea un registro, ¿ya? Cómo se sintieron hoy día, cualquier mensaje que quieran dejar para las personas de la fundación o para cualquier persona que viva con epilepsia, lo pueden dejar registrado aquí para que vayamos inmortalizando este momento, ¿ya? Así que ahí después detrás de cámara nos podemos dar un momentito para llenar eso y para cada uno entonces un pequeño presente para que lleven ahí cerquita de su corazón la epilepsia y podamos seguir trabajando en esto. Muchas gracias, chiquillos. Muy Muchas contento de gracias tenerlo a aquí hoy día. No, gracias a usted. Chao, chao.